El primer mensaje central es que lo que pasa afuera nos afecta, pero sin duda lo que pasa adentro también nos afecta, y cada vez de manera más importante y más relevante. Es lamentable decir esto, pero tenemos un potencial enorme en minería, en muchísimos sectores, pero tenemos un gran problema, que es que nuestro país ha devenido uno de los países más ingobernables de la región. No es para nadie secreto de que tenemos 6 presidentes en 5 años, una altísima tasa de rotación y no hay inversión que aguante ese nivel de incertidumbre, de inestabilidad en las reglas del juego y falta de predictibilidad hacia el futuro. Creo que el potencial, como bien dijo el presidente Igemete, está dado, pero el potencial requiere un marco de estabilidad. Sin estabilidad no hay inversión ni en minería ni en ningún otro sector. Y acá, para mostrarles un poco la rotación, creo que es importante mostrar dos encuestas que a mí me han llamado profundamente la atención. Una que muestra el nivel de desafección de los ciudadanos peruanos con respecto a sus autoridades, estén en el Congreso, estén en el Ejecutivo. Somos uno de los países donde hay mayor desconexión entre la problemática de la ciudadanía y lo que las autoridades responden respecto a esto. Y una cosa que es reflejo de la inestabilidad crónica que sufre el país es que, si ustedes ven en el gráfico de abajo, esa es la permanencia promedio de un premier desde el año 2021, desde el año 2001 a la fecha. Lo que tenemos que es en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García, tuvimos más o menos en promedio un premier por año, 5 premieres en un quinquenio. Y esto se ha reducido en la actualidad a poco menos de 3 meses en promedio para un premier. Entonces, es evidente que este es un tema estructural y se ha venido reduciendo esta permanencia que impide que se adopten políticas estables y que el inversionista pueda apostar por un país que tiene cierto nivel de predictibilidad. Esto, evidentemente, en un marco de conflictos sociales que nos deben llamar a la profunda reflexión. El día de hoy hemos tenido nuevamente lamentables decesos ahora en la región de Puno, y creo que nadie se puede sentir, nadie puede sentirse indiferente a esto que está ocurriendo en nuestro país, que es lamentable y repudiable. Pero estamos en un país en conflicto social, y usualmente los conflictos sociales, sacando este episodio reciente que tiene como móviles políticos principalmente, está vinculado al sector minero, al sector de hidrocarburos, según la Defensoría del Pueblo. Y esto es algo que se ha ido creciendo, y obviamente si uno mezcla inestabilidad, falta de permanencia, alta tasa de rotación, conjuntamente con conflictos sociales, digamos, es un cóctel que no es fácil de combinar y que puede tener resultados bastante poco auspiciosos para la inversión. El gobierno el gobierno de la presidenta Boluarte está al tanto, obviamente, de esta situación y ya venía tratando de lanzar planes de estímulo, porque la conflictividad social está pasando una factura muy grande a la economía, una factura que no solamente se ve en el turismo, sino en el transporte, en una cantidad de sectores que estamos viendo esto transcurrir en tiempo real. Bloqueos, transportes, vulneración a la propiedad pública y privada, tiene un impacto económico nocivo, terrible para la economía, especialmente tomando en cuenta que han sido 2 años muy complejos al superar una pandemia con efectos sociales perniciosos. Ha lanzado un plan de estímulo económico que creo que en general está en la dirección correcta, pero mi criterio y el de muchos otros no responde el tema de fondo. Y el tema de fondo tiene que ver con esta falta de confianza, con esta falta de inefectividad del sector estatal y esta desafección ciudadana que estamos viendo manifestarse de manera violenta. A futuro, y esto sujeto a que retorne la calma y la paz social al país,
vemos una economía que crece menos y que el mayor riesgo es estancamiento en el mejor de los casos. Esto ya tiene una mejora en la expectativa porque hay un cambio en el gabinete, un gabinete más técnico, más solvente, pero sin paz social. Y sin paz social es difícil implementar políticas de gobierno. El gran tema que hemos visto en los últimos meses y que va a perseverar lamentablemente unos meses más, tiene que ver con esta inflación que ha hecho que la tasa de variación de precios al consumidor en el Perú sea la más alta en los últimos 26 años y que en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, la tasa más alta en 40 años. Entonces, esto sin duda tiene un efecto de inflación importada, pero tenemos un Banco Central que es autónomo, que es creíble, que yo considero que es la institución más sólida y respetada del país y está haciendo lo propio para reducir la inflación. Entonces, yo creo que la importancia de la minería es conocida por todos, en divisas, en empleo, en recursos fiscales, en encadenamientos adicionales. Más allá del aporte de 10% que tiene el PBI, hay probablemente un 40% adicional de servicios y de otros sectores que se desarrollan en torno a la minería. Y tenemos un driver importante, que es la transición energética. En Arequipa fue el año pasado la sesión del Perumín y mucho tenía que ver la conversación respecto al rol de la minería a nivel internacional en esta necesidad de reducir la dependencia sobre los combustibles fósiles y cómo acelerar el progreso en la lucha contra el cambio climático. Y la minería es parte de la respuesta, porque este movimiento, esta transformación hacia combustibles que dependan menos de los fósiles y más hacia la electromovilidad son intensivos en justamente los metales que el ingeniero de IGEMET, el presidente de IGEMET, hacía mención. El litio, el cobre, los metales raros, todo eso que está ahí en la tierra y que hemos sido bendecidos, por supuesto, en él. Y la demanda hacia el futuro es gigantesca si sabemos, obviamente, ponerla en valor. El desafío en nuestro país es un desafío de cómo recuperar la competitividad perdida en el sector. Éramos un país que estábamos más o menos en el quinto superior de los países que tienen atractivo para la inversión minera y esto ha venido cayendo, según el indicador Fraser, lo mismo ocurrió en Chile. Y esto, ¿por qué se da? Esto se da por temas políticos, por falta de beneficios aparentes para la población, por trámites cada vez más engorrosos que cumplir. Y ojo, no se trata de bajar el estándar ni social ni ambiental, sino facilitar que el cumplimiento no sea pues, extremadamente costo transaccional excesivo, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta pérdida de competitividad es lo que inhibe que ese potencial de inversiones se materialice. Y vemos que nuestro país sigue siendo un país competitivo en costos. El costo de energía es bajo, el costo de hacer cobre en el país es de los más competitivos de la región y tenemos una serie de factores que distinguen a nuestra plaza minera frente a otros países en el mundo. Sin embargo, la evolución de la inversión minera está en entredicho, como ha sido mencionado. Lo azul es lo adicional de cobre que se espera en tanto las minas puedan producir. Pero sabemos que el Banco Central redujo la estimación del crecimiento el año pasado por las parálisis en el corredor minero del sur. El hecho de que las Bambas no produzca a capacidad, que Cuajone haya estado parado y otras minas estén bajo una espada de Damocles, lo que impide es que ese cuadradito azul de cobre adicional pues, no se vea en producción. Y esto hace que también las empresas mineras estén más en modo optimizado, más que ampliar. Y esto alimenta postergaciones que se han dado lamentablemente a futuro. Y tenemos el hecho de que todavía los precios de los commodities están en alza. Hubo una reducción, ahora un incremento, y acá se ve claramente esta dependencia
entre los ingresos fiscales de un país y los precios de las materias primas que hacen los centros de intercambio nuestros, que se mantienen elevados, y uno ve la creciente renta fiscal que el país tiene. Y esto ha hecho de que tengamos una nueva bonanza de recursos disponibles para las regiones, para los gobiernos locales, para poder invertir en mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, ahí está el problema, en mi criterio. No es un tema de falta de recursos, sino de total incapacidad e incompetencia para traducir esa renta minera en beneficios para la población en las zonas de influencia. ¿En qué se gastan estos recursos? Se gastan en cosas medias raras. Se gastan en planeamiento, en gestión, se gastan en actividades que no normalmente cierran brechas. Y si uno, por ejemplo, se fija un conjunto de proyectos mineros que ya están muy avanzados en estudios, ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado, pero uno ve, digamos, cuáles son las brechas en educación, en salud, en anemia, en agua, y uno ve los rojos son unas brechas que no se cierran. Entonces yo creo que este es un tema que es fundamental, y si uno se fija en cuál es la agenda de políticas, hay muchos temas, que qué pena que no haya podido venir el ministro de Energía y Minas para poder escuchar su visión respecto a esto. Entendemos que hay un problema muy serio que está ocurriendo hoy en el país en este momento, pero hay una serie de tareas pendientes importantes que tienen que ver con cómo reducir los costos de transacción, de cumplir con la normatividad actual. Nuevamente, no se trata de bajar la valla, sino de hacer más fácil su cumplimiento, como ocurre en otros países. Hay un tema pendiente de formalización minera, hay un proyecto de ley en curso, porque hay como un enfoque en regular lo formal, y lo informal o ilegal pasa y campea de lado. Es una tarea importante para el Estado. Y acá, donde yo creo que es fundamental, es cómo traducir toda esta riqueza minera, toda esta renta, todas estas transferencias en intervenciones que le den viabilidad, que den aceptación social. Para mí esa es la reforma pendiente en nuestro país, y acá hay modalidades de cómo lograr hacer ese cierre de recursos a bienestar. Para concluir, estamos en un momento muy complicado político, con un pronóstico reservado, porque de verdad que las cosas como están no se tornan muy optimistas por lo que está ocurriendo. Creo que en mi criterio mucho va a depender del manejo que el Congreso le dé a la situación actual que estamos viviendo. El mundo es desafiante, no hay que subestimar este peso de 55-60% que tiene factores externos de la economía nacional. Y acá, en el mejor de los casos, un estancamiento, pero si se le da la vuelta al problema y se pone en valor la riqueza minera que tenemos, abordando estos problemas que son de fondo y que deben ser políticas de Estado, no de gobierno, podemos fácilmente tener y retornar a un país con cohesión social y con progreso económico para todos.